Hola, soy Annie y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura. Ingresa a nuestra web www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. Cada 12 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, una problemática muy conocida por todos. Sin embargo, hasta el día de hoy no estamos completamente conscientes sobre sus efectos en nuestra salud y, lo más importante, cómo prevenirla. Es por ello que Smart Doctor, junto a una miembro muy querida por todos, la doctora Julia Salcedo, médico por la Universidad Ricardo Palma, con especialidad en endocrinología por la Universidad Cayetano Heredia, maestría en nutrición por la Universidad de Barcelona y su especialidad en obesidad por la UNAM de México. Hoy nos brindará más información sobre este tema tan importante. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que por favor nos diga qué es la obesidad y por qué es tan importante saber de ella. Bueno, lo primero que tenemos que saber sobre la obesidad es que la tenemos que catalogar como una enfermedad. Una enfermedad que además de eso probablemente nos vaya a acompañar toda nuestra vida. Es una enfermedad crónica, al igual que la diabetes, al igual que por ejemplo la presión alta, que también son enfermedades crónicas. Y lo que caracteriza a la obesidad más que todo es el aumento de grasa en el cuerpo, ¿no? La grasa corporal, que no solo se acumula, digamos, por la parte externa de nuestro cuerpo, sino también ingresa a nuestros órganos, produciendo cierta disfunción tanto en nuestra salud física, pero también tiene efectos en nuestra salud mental, en nuestra salud social. Es por eso que es una enfermedad compleja y que es necesario abordarlo. Y el hecho de que es importante es porque es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, también en Latinoamérica y sobre todo acá en el Perú, que nos preocupa bastante, y que tiene muchas repercusiones, digamos, en lo que es, como mencioné, la salud, ¿no? En todos los aspectos, y afecta a todas las edades, desde los niños, adolescentes, gestantes, por ejemplo, personas adultas e incluso adultos mayores. Claro, son muchas personas, ¿no? Muchos sectores de la población que se ven afectados por esta enfermedad. Y usted más o menos nos podría dar una idea de a cuánta gente afecta esta enfermedad. Claro, sobre todo lo que, como mencioné, es algo ya pandémico, ¿no? Afecta en todo el mundo y tiene cierta dispersión, digamos, ¿no? Afecta a todos los países, incluso a los países más desarrollados y a los países pobres. También afecta, por ejemplo, los primeros puestos en obesidad a nivel del mundo, como sabemos es Estados Unidos, y como también afecta a niños, el primer puesto en obesidad infantil es México, justo donde estuve. Y en Perú también es muy importante, afecta sobre todo en zonas que son más, digamos, urbanas, donde hay las ciudades, mayor desarrollo de ciudades como Lima, por ejemplo, pero también vemos que afecta en sitios, por ejemplo, en el norte, en la selva, entre otros casos, que también se ha visto mayor concentración, digamos, de personas con obesidad. Y en el Perú, según los últimos datos, pues más o menos en lo que es entre sobrepeso y obesidad lo dividen, ¿no? En lo que es sobrepeso, más o menos es un 38% y en obesidad un 22%. Si sumamos ambos, son 61% entre sobrepeso y obesidad en el Perú. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se me entró un poquito la curiosidad, ¿no? La diferencia entre sobrepeso y obesidad. Ok. Cuando hablamos entre los dos, bueno, los dos se clasifican más que todo por el índice de masa corporal, que es un número que resulta entre dos componentes del peso y la talla. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de un índice menos de 29, menos de 30, perdón, de entre 25 y 30. En cambio, obesidad es de 30 más. Y de acuerdo a eso, más que todo lo clasificamos por el peso, ¿no? Pero eso no quiere decir de que tal vez alguien que solo tenga sobrepeso, alguien que no tenga mucho peso justamente, no pueda estar enfermo, puede tener también algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que tenga obesidad y que no tenga presión alta ni tenga diabetes, pero alguien que tenga sobrepeso y que ya tenga diabetes, tenga presión alta, hígado graso, entre otras cosas. Es decir, ambos estados no son buenos,
pero el grado de obesidad ya es un poco mayor. Riesgoso, ¿no? Ujú. Claro. Doctora, ¿y a qué se debe esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas? Hay muchas causas, ¿no? Generalmente siempre se ha dicho de que son personas de que tienden a comer más, hay un exceso de calorías y que se mueven menos, es decir, hay sedentarismo. Pero esa es digamos, la causa que era más simplista, ¿no? Una definición simplista que antes se pensaba que era por eso nomás. En cambio ahora se ve que también hay otros determinantes, ¿no? Por ejemplo, también causas genéticas, que son las menos comunes, ¿no? Pero también hay cierta predisposición familiar. Si en mi familia ya hay personas con obesidad, con sobrepeso, hay cierta predisposición a que yo también pueda tenerlo, ¿no? Por ejemplo, puede ser también por diferentes enfermedades, incluso enfermedades endocrinológicas que también podrían predisponer a que nosotros tengamos obesidad. Fármacos, hay fármacos que se pueden tomar y que hacen que aumentemos de peso, ¿no? Hay muchos fármacos y que a veces las personas los consumen indiscriminadamente sin saber realmente cuál es el efecto, ¿no? Como por ejemplo los corticoides, que la gente durante esta pandemia comenzó a abusar de los corticoides, incluso se automedicaban con corticoides y que a la larga puede llevar un aumento de peso. El hecho de que también se ha visto que el ambiente influye bastante, ¿no? Dónde vivimos, la forma en que vivimos, si es que trabajamos de día o de noche, por ejemplo, también son ciertos factores que influyen que tengamos o que no tengamos obesidad. Los cambios de turno, por ejemplo, el personal de salud, que a veces está de guardia, ¿no? Unos días guardias, otros días noche. Entonces, estos factores también influyen en lo que es la obesidad. Y volviendo al tema, por ejemplo, de dónde vivimos, es muy diferente vivir en un sitio que tiene, por ejemplo, acceso a parques, que estás, no sé, cerca al campo, cerca a las playas, donde uno más o menos puede salir a hacer cierta actividad física. Y eso, otra cosa es vivir, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? En plena ciudad, donde no se tiene acceso a esos elementos. Claro. Y también otra parte importante es la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que a veces les digo, puedes hacer ejercicio en la noche, salir a caminar, y me dicen, yo trabajo todo el día, llego a mi casa en la noche, si salgo me pueden robar, entonces por eso es que no salgo a caminar. Entonces son ciertos elementos que a la larga van sumando, ¿no? Claro. Doctora, ahora en tiempos de COVID, en los que estamos pasando, ha resultado importante este factor, ¿no? Ya que estas personas que sufren obesidad, sobrepeso, se han visto sumamente afectadas en la pandemia. ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Ok. Sí, en estos, sobre todo se ha visto que en periodos de gran estrés, se podría decir, en la vida, uno tiende a tener obviamente mayor ansiedad como respuesta y puede tener mayor apetito. Por ejemplo, personas que un nuevo trabajo, cambios, divorcios, por ejemplo, entre otras cosas, llegan a tener periodos de estrés y pueden generar más apetito. Y ahora el estrés ha estado así generalizado a nivel mundial. Muchas personas que antes no lo sufrían, ahora lo tienen. E incluso personas que ya lo tenían antes se ha exacerbado, se podría decir. Aunado a eso también el hecho de que han estado dentro de casa, en la cuarentena, sin poder salir de su domicilio como antes, porque incluso, por ejemplo, tal vez algunas personas no hacían actividad física, no hacían deporte incluso, pero sí al menos se caminaban al paradero. Claro, por el ritmo de vida que se llevaba, ¿verdad? Exacto, se llevaba otro ritmo de vida y de pronto eso abruptamente cambió y se quedó en total sedentarismo en el domicilio. Entonces, claro, eso ha sido alguna de las cosas que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Y también el hecho de los cambios de alimentación. Para algunas personas les ha ido bien, más bien al contrario, porque como han comenzado a comer en casa, han intentado comer cosas más sanas. Tal vez antes se iban y comían, no sé, en puro restaurante de comida mala, ¿no? Se podría decir. Y ahora en casa han estado comiendo más sano. Pero también a otros les ha pasado lo contrario. Al estar constantemente en casa y teniendo acceso a comida, podían agarrar la comida todo el día. Entonces, esas cosas ha sido muy frecuente, ¿no? Es bien frecuente en la consulta que vengan pacientes que han subido bastantes kilos, a 10 kilos, 15 kilos a veces, y también otros que se han mantenido en su peso, incluso algunos han bajado, ¿no? Porque se asustaban de lo que pasaba afuera y entonces intentaban cambiar el estilo de vida. Todas las personas hemos reaccionado, digamos, diferente, ¿sí? Y en lo que se refiere a la prevención, poco a poco, como hemos visto, se están retornando las actividades, ¿no? Pero siempre con cautela.
Intentar más que todo llevar una alimentación balanceada, una alimentación, como se dice, con comida real, ¿no? O sea, que no sean procesados, que no sean cosas que sean de bolsa, se podría decir, listas para cocinar, que sea más que todo la comida un poco más natural, en formas de cocinar, digamos, que no sean Cocidas, frituras, esas ¿no? cosas. Exacto, cocidas, Claro, como la comida peruana, ¿no? Que bastantes cosas van a la olla. Entonces, esas claro. preparaciones son muy buenas. El problema es controlar, digamos, las porciones de las comidas. Si yo por más que cocine en mi casa, pero me sirvo bastante, entonces igual voy a aumentar de peso. Entonces, hay que intentar calcular bien las porciones, siempre asesorándonos, se puede asesorar de un nutricionista o de un médico para ver más o menos cuánto sería lo adecuado para cada persona, ¿no? Y en familia para compartir. La otra forma es, a pesar de que, como ahora estamos un poco más sedentarios, se puede decir, hay maneras de hacer ejercicios en casa que al menos nos ayuden a activarnos un poquito y también ayudan con el estrés. Entonces, esas Claro. cosas ayudan en dos cosas, en ambas, ¿no? En el estrés disminuyen, estamos más tranquilos, incluso podemos compartir tiempo con la familia, ¿no? Porque podemos hacerlo con los hijos, entre otros. Y también nos ayuda a mantenernos en nuestro peso. Hemos visto que videos por internet ayudan bastante. Y si no, subir escaleras, por ejemplo. Hay otras personas que son más afortunadas y que, por ejemplo, tienen patios, jardines, que ahí como que tienen más opciones, ¿no? Hay Claro. otras personas que, por ejemplo, ahora están saliendo en bicicleta, que también es bueno, ¿no? Siempre con los cuidados, pero también ayudaría a prevenir un poco el aumento de peso. Y otra cosa también es la salud mental. Pasar por estos periodos de estrés ha sido difícil, más aún si no contamos con un ambiente familiar, digamos, en armonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, practicar cosas como, no sé, cierta meditación también ayuda bastante a calmar un poco la ansiedad y dormir Claro. bien. Dormir bien es fundamental. Hay bastantes personas que han cambiado todo su patrón de dormir. Si antes dormían bien, ahora están durmiendo 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, esas cosas hay que intentar recuperar el horario que teníamos antes. Para sobre todo garantizar de que en personas adultas dormamos mínimo unas 7 horas. Si es posible más, mejor. Claro. Doctora, ¿qué deberían entonces hacer las personas con obesidad? Ok. Lo primero que deben entender es que justamente el concepto que dijimos al inicio, ¿no? Que es una enfermedad. Eso es fundamental. Y como enfermedad que van a tener que intentar controlarlo todo el resto de su vida, como la presión, como la diabetes. Intentar acudir con profesionales de la salud que sepan tratar la obesidad. No fiarnos de dietas mágicas que nos prometan bajar 5 kilos por semana, por ejemplo, porque esas cosas no son reales. Tampoco ir donde personas que ofrezcan, no sé, soluciones así misteriosas, se podría decir, como pastillas que no tienen nombre, o como batidos que en realidad solo tienen fines comerciales. Entonces, siempre lo mejor es acudir con un profesional de la salud para que nos oriente y nos dé un diagnóstico adecuado. Porque una cosa es hablar de los kilos y otra cosa es hablar de todo lo que implica, ¿no? Porque no solo el problema es del peso, también es de las enfermedades que puede venir con ello. La obesidad, como sabemos, también es un problema estético. Hay bastantes personas que se preocupan por la estética y quieren bajar por eso, ¿no? Por querer verse un poquito mejor, digamos, sienten que se van a sentir mejor bajando de peso, lo cual también es real, pero también hay que preocuparnos por lo que viene de fondo, ¿no? Cómo está mi glucosa, cómo está mi colesterol, cómo están otras cosas. Y siempre buscar un profesional. Pero también pensar de que no solo es por el hecho de que como más y hago menos ejercicio, sino hay una serie de componentes que vienen debajo de eso y que hacen que las personas que tengan obesidad les sea tal vez cada vez más difícil bajar de peso. Entonces ahí viene mucha frustración. Cuando las personas que tienen obesidad entienden de que es una enfermedad y que es como su mismo cuerpo que las está intentando atacar, se puede decir, ¿no? Es el mismo cuerpo que les evita bajar de peso. Entonces hacen que la vida sea un poquito más fácil, se podría decir, ¿no? Que sean más tolerantes, que sean más pacientes ante el cambio de peso. Pero lo fundamental, acudir con un profesional. Perfecto, doctora. ¿Y usted entonces consideraría que Smart Doctor es un medio óptimo para poder prevenir esta enfermedad, para que estas personas puedan acudir con un profesional y los pueda ayudar? Sí, porque en la cartera de profesionales hay bastantes endocrinólogos, nutricionistas,
Incluso si el problema es más de ese lado, ¿no? Del problema médico, de la alimentación, se les orienta por ahí. Pero también en el momento de la entrevista con el médico podemos detectar si es que hay ciertos grados, por ejemplo, de tristeza, de depresión, ansiedad, por ejemplo, y los podemos canalizar con psicología, incluso con psiquiatría. Claro. Entonces, al tener bastantes profesionales ayuda también. Lo otro también es que cuando una persona con obesidad se presenta a la consulta, puede tener otras enfermedades que también es necesario, digamos, un equipo para trabajar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, hígado graso, si hay alguien con hígado graso, o alguien, por ejemplo, que tiene asma secundario a la obesidad, entonces también se lo puede canalizar a otros profesionales y completar un tratamiento integral, ¿no? Claro. Doctora, ¿cómo podemos encontrarla en la plataforma de telemedicina de Smart Doctor? Sí, me pueden buscar como Julia Salcedo Vázquez. Perfecto, doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos pronto tenerla nuevamente para tratar más temas cruciales, ¿no? Para nuestra buena salud de todas las personas. Varios temas han salido mientras hablábamos sobre esto, entonces sería muy bueno que nos pueda seguir brindando mayor información más adelante. Ok, gracias, muchas gracias. Ahora que ya saben cómo encontrar a la doctora, si aún no has descargado el app de Smart Doctor, hazlo ya y agenda una teleconsulta. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.